Eh, Bienvenidos a los que periódicamente estamos siguiendo la biografía de Jesús hombre, el que caminaba por esos caminos polvorientos de Israel. El otro día habíamos visto de que él se enteró o le llegó la noticia de que Juan, el que lo bautizó, es decir, Juan el Bautista, había sido asesinado por el rey Herodes de Galilea, del norte, Herodes Antipa, por un problema ahí de familia. Juan le decía a Herodes que no le convenía estar juntado con su cuñada. Y la cuñada buscó la oportunidad de deshacerse de él. Y en una fiesta, en la fiesta de cumpleaños de Herodes, entonces aprovechó para hacer que Herodes lo mate, y efectivamente Herodes lo decapitó. Los discípulos de Juan buscaron el cuerpo y le dieron sepultura. Y después vinieron y le dijeron a Jesús. Jesús había vuelto de Nazaret, el pueblo donde él se había criado, donde las personas con las cuales él se había criado, habían crecido juntos, trataron de matarlo, porque les dijo la verdad. Y muchas veces cuando uno dice la verdad, hay un dicho que dice que tome uno un caballo árabe para poder disparar. Y a Jesús, por decirle la verdad, que ellos amaban a Dios de boca para afuera y no en su corazón, entonces no les gustó y buscaron matarlo. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque ellos no tenían fe. Porque la fe es muy importante en la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, él se vino de Nazaret. Cuando lo trataron de desbarrancar por la colina, él se paró, los miró a todos, quedaron como paralizados y pasó por el medio de ellos y se fue. Hasta ahí habíamos llegado el otro día. ¿Y a dónde se fue Jesús? Dice que tomó un barquito. En el Museo de Jerusalén hay un barquito del siglo I, como los que usaban ahí en el lago de Galilea para pescar. Los pescadores usaban ese barquito, más o menos 10-12 metros de largo. Y Jesús se subió en un barquito, dice que se fue solo, pero uno da a entender de que él iba con los discípulos, es decir, porque ¿quién conducía el barquito? Se fue al lado de enfrente de Capernaum. Había venido, regresaba a Capernaum, después se enteró de la noticia de Juan y se fue a consolar solo con sus discípulos allá a un monte del otro lado del lago. Un lago angostito, 5 kilómetros de ancho. Y la gente que vio la dirección en la cual iba el barquito en el cual iba Jesús, dice que lo siguió por la orilla del lago, por la costa, y llegó antes que él. Cuando Jesús llegó al lugar se olvidó de la problemática, viendo a la gente que estaban como ovejas que no tenían pastor y andaban con todos los enfermos y desvalidos, y entonces tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Después hubo una conversación ahí con sus discípulos. Le dice a Felipe, ¿por qué no le dan de comer ustedes a la gente? Y Felipe dice, ¿de dónde voy a sacar tanta plata para darle de comer a esta multitud? Habíamos llegado a la conclusión de que era como una multitud como de 30.000 personas. Dice, ¿dónde vamos a sacar tanta plata que no bastaría el sueldo de una persona trabajando todo un año, o sea, 200 denarios? Entonces Andrés, que también era uno de los discípulos, hermano de Pedro, le dijo a Felipe, dice, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Y cuando Felipe le dice a Jesús que estaba ese muchachito, dice, tráiganme el pan y los peces.
y le llevaron a Jesús, y Jesús oró al cielo, dio gracias a Dios, y entonces hizo recostar la gente en medio de la hierba. Era un poquito antes de la Pascua. La Pascua se celebra ahí en el hemisferio norte, más o menos en marzo, abril, en principio de primavera. Y entonces hizo sentar la gente en grupos de 50 y de a 100, y bendijo el pan y los 2 pescados y dio a los discípulos, y los discípulos repartían entre la gente y todos comieron y se saciaron. De hecho que sobraron 12 cestas llenas de pan. Después de eso, es lo que nos toca hoy. Jesús despidió a los discípulos, dice que los mandó en el barquito que cruzaran del lado de enfrente, hacia la dirección hacia Bethsaida, que era la ciudad de donde era Andrés y Pedro. Y la gente vio que despachó a los discípulos, pero él no fue en el barquito. Entonces después arrimaron otros barcos ahí al lugar que se habían enterado que Jesús estaba ahí, pero no lo encontraron a Jesús, y entonces se dirigieron hacia el lado de enfrente, a Capernaum. Jesús se fue al monte a orar. Él necesitaba orar. Él necesitaba la dirección del Padre para saber lo que iba a hacer el día siguiente. La gente se iba a la noche a su casa y él se iba a orar. Cuánto más, si él necesitaba orar, cuánto más no necesitamos nosotros orar para poder saltear los problemas que nos trae la vida cotidiana. Y mucha gente se queja, si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor, si llueve porque llueve, si hace viento porque hace viento. Siempre tenemos queja. Andamos siempre quejándonos. En vez de alabar a Dios, nos quejamos. En vez de ponernos a orar y pedirle al Señor que nos dé la capacidad para saltear la situación, no, nos quejamos. Jesús se fue al monte y dice que estando en el monte, como a la medianoche, mirando, vio a los discípulos que estaban todavía, hay una distancia de 5 kilómetros menos, pero ellos no habían podido llegar a la otra orilla porque se levantó un viento que no los dejaba avanzar. Estaban remando en contra del viento. Y él los vio. Y entonces, como a la madrugada, después de estar orando toda la noche, después de haber estado todo el día con la gente, atendiendo a la gente, Jesús era un hombre fuerte, andaba caminando de pueblo en pueblo, enseñando, predicando a la gente que se arrepiente y se vuelva a Dios. ¿Cuánto más nosotros? No tendríamos que todo cristiano tenemos la obligación, no tenemos a lo mejor muchas capacidades, pero sí tenemos la lengua y podemos hablar a los demás de la confianza que nosotros tenemos en Dios y que no sucede nada que Dios no lo permite, que no nos va a suceder nada que Dios no quiera, y que por eso es que tenemos estabilidad emocional a pesar de las circunstancias, porque Jesús no nos dijo que nos va a sacar los problemas, Él sí nos dijo que confiemos y que flotemos arriba de los problemas. Algunos por ahí enseñan, vengan a Jesús, paren de sufrir, y no es cierto, Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó que en este mundo tendremos aflicción, pero que nosotros confiemos, que hay que confiar en Dios. Hay que ser hombres, mujeres y hombres de oración y de tener fe y tener confianza y no dejarnos llevar por la situación, no dejar que la situación nos domine, sino nosotros dominar la situación. Y bueno, entonces a la madrugada, viendo Jesús que los discípulos no podían avanzar, entonces Él vino hacia los discípulos caminando sobre el agua. Y es lo que hoy vamos a leer, capítulo 14 de San Mateo, y vamos a leer en el versículo 22, ahí quedamos el otro día. Después de esto, o sea que Jesús había dado de comer a esa multitud, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, en el cerro, a solas con el Señor, con Dios, Él solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, dice que iba unos 3 o 4 kilómetros, 5, no me acuerdo cuánto, dicen uno
Acá no lo dice, pero lo dice. Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Vieron que venía una persona caminando sobre el agua, se asustaron, estaban aterrorizados. Es un fantasma, gritaban. Pero Jesús les habló diciéndole: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Fíjense en un detalle. Pedro, mientras miraba a Jesús, andaba sobre el agua. Pero cuando apartó la mirada de Jesús y empezó a mirar el viento y las olas, se empezó a hundir. ¿Y eso qué nos enseña a nosotros? Que nosotros tenemos que caminar en la vida puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no desviar los ojos a ninguna situación y circunstancia. Porque cuando nosotros desviamos los ojos del Señor y ponemos nuestros ojos en la problemática o en la situación en la cual nos rodea, ahí empezamos a hundirnos. Así que yo los animo a los cristianos. Y si alguno no es cristiano y me está escuchando, busque de Dios y pídale a Dios que se le revele y Dios se le va a revelar y se va a constituir en discípulo de Jesús. Jesús es el hombre más importante que este mundo ha tenido. Dice: sálvame, Señor, Pedro, cuando se estaba hundiendo, cuando sacó la mirada de Jesús. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Este es un parámetro de vida, aprendamos. Jesús da respuesta a todas las necesidades del ser humano. Aún los comunistas que se titulan ateos, que su Dios es el partido, es el comunismo, el Dios de los comunistas, aún ellos saben que Jesús da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Yo lo escuché una vez a Gorbachev hablando con un periodista por la televisión, un periodista famoso, el compañero de Neustadt, que se me fue el nombre, cuando me acuerdo se lo voy a decir, y Gorbachev le preguntó, el compañero de Neustadt, dice: si esas cosas que usted me dice son cristianas, sí, lo que pasa es que esas cosas son esenciales al ser humano. Jesús da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Saquen las miradas de cualquier otra situación y busquen a Jesús y vivan una vida en armonía con el propósito que han sido creados y van a sentir la alegría de la vida. Qué poca fe tiene, le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Todavía no se habían dado cuenta del milagro, no habían reaccionado. Qué duras que somos las personas, Todavía no se habían dado cuenta de que con 5 panes y 2 peces había dado de comer a una multitud. Y ahora, cuando vieron que él caminaba y cuando él subió al barco y el mar se tranquilizó, recién ahí se dieron cuenta y se postraron delante de Jesús y lo reconocieron como que era el Mesías que había venido a este mundo. Y yo recomiendo a todas las personas que realmente reconozcan a Jesús como el Mesías. ¿Y a dónde llegaron cuando estaban? Dice que llegaron a un lugar que se llamaba Genesaret, un valle que está ahí cerca de Betsaida, la ciudad que es de Pedro y de Andrés. Es un valle que se llama Genesaret, un valle muy fértil, dice.
Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaron los enfermos y le rogaban que le dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que la tocaban quedaban sanos. Miren el poder de sanidad que Jesús tenía, la capacidad. Ese es nuestro Señor. Pero ese es el Jesús de Nazaret. Al que nosotros seguimos es al que resucitó, al que venció la muerte. Jesús también tiene solucionado el problema de la muerte, que no lo tiene solucionado ninguna religión ni ningún sistema filosófico de vida que tiene el ser humano sobre la tierra. Solamente las enseñanzas de Jesús. Jesús nos da solución al problema de la muerte, que si estamos vivos acá, estamos con el Señor, y si morimos, vamos con Él. Así que estemos vivos o muertos, somos del Señor. Bueno, espero que tengan esa fe y que el Señor los bendiga, los proteja, les dé la capacidad de realmente ser cristianos como Dios manda.